La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Señor los acompañe, los cuide, los proteja mucho en este día domingo. Que hoy con su bendición llene cada uno de sus hogares, sus vidas, sus familias, sus proyectos. Que esta semana que comenzamos en su nombre, sacando también este breve espacio para escuchar y meditar su poderosa palabra, sea Él el que nos ayude a crecer cada día como personas, como seres humanos, como cristianos, como peregrinos que vamos caminando hacia el reino celestial. Precisamente todos estos domingos hemos venido meditando en el Evangelio de San Mateo y estos últimos domingos particularmente el Señor nos ha insistido a través de parábolas de aquello que Él espera de nosotros para poder alcanzar el reino de los cielos y nos explica de una manera muy pedagógica, como es todo lo de nuestro Señor, pedagógico y con mucha sabiduría, la manera para llegar a ese reino y en qué consiste ese reino. Ahí donde estás en este día, en cualquier momento de la jornada que hayas sacado el espacio para ver esta breve enseñanza, si puedes cerrar tus ojos, si puedes invocar la presencia del Santo Espíritu, llamarlo a tu vida, que te ilumine, que te guíe, que te dé siempre sabiduría, el don del discernimiento en todo lo que quieres realizar y que en esta palabra también te regale un mensaje que ayude a tu camino de salvación. Vamos a meditar para hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 14 al 30. Dice el Señor Jesús: también sucede con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que, debiendo ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Lo mismo hizo el que tenía 2, ganando otros 2. El que había recibido 1 solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió su dinero, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Se acercó el que había recibido 5 talentos, llevando otros 5, y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, eres un criado bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Luego llegó también el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, eres un criado bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho. Comparte la felicidad de tu señor. Se acercó finalmente el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, yo sé que eres hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por eso tuve miedo y escondí tu talento en tierra, aquí lo tienes. El Señor le respondió: eres un criado miserable y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo? Debías haber entregado al menos el dinero a los prestamistas, para que yo al regresar hubiera tenido algo de intereses. Por eso, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza la parábola o empieza el Evangelio de hoy diciendo que el Señor Jesús continuó hablando y dijo: sucede también con el reino de los cielos como aquel hombre que decidió ausentarse y repartió los talentos que tenía entre varios de sus criados, esperando al final obtener una ganancia por esos talentos. Talento, lo recordamos, lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones que ha salido en el Evangelio. Talento era una medida, era una moneda, era una medida monetaria en aquel tiempo en el que el Señor Jesús estuvo en esta tierra. Digamos que repartió dinero, repartió, si fuera aquí en nuestro ambiente, una serie de pesos entre aquellos criados que le servían al Señor, a aquel
amo, digámoslo así, y él antes de irse distribuye lo que tiene esperando obtener una ganancia cuando regrese. Hay muchos elementos en la parábola, pero quedémonos con las características o con los adjetivos que se le dan a los dos primeros que pusieron a producir los talentos y las características o adjetivos que se le dan al tercero que no puso a producir los talentos. A esos dos primeros, cuando entregan los talentos con las ganancias, el dueño de los talentos les dice a cada uno: tú has sido un siervo bueno y fiel, y por eso recibirás más, recibirás una recompensa y podrás gozar de la felicidad de tu Señor. Al otro, en cambio, lo llama holgazán y perezoso. Mientras que los que pusieron a producir los talentos son buenos y fieles, el que se quedó ahí pasivo sin poner a producirlos es llamado holgazán y perezoso. En esta traducción que nosotros acabamos de escuchar, lo llama miserable y perezoso, miserable y perezoso, mientras que los otros son buenos y fieles. ¿Por qué llamo yo la atención y por qué me detengo ahí? Porque estamos hablando del reino de los cielos, o el Señor Jesús a través de esta parábola nos está hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos, en resumidas cuentas, para no dar muchas vueltas, es para los que son buenos y fieles. Es un llamado para todos nosotros. En la medida en que seamos buenos y fieles y que pongamos a producir los talentos que el Señor nos ha dado, todas nuestras capacidades, nuestras cualidades, nuestras aptitudes, entonces el Señor nos dirá: te felicito, te aplaudo, pero no solamente eso, sino que te recompenso, y esa recompensa se llama la salvación, porque dice: ven y disfruta, comparte de la felicidad de tu Señor, es decir, la bienaventuranza que hay en el cielo. Ser bondadoso, ser fiel al Señor, hacer todo como Él nos lo pide, ser obediente a su palabra, actuar de acuerdo a su querer y su voluntad, y teniendo un corazón lleno de bondad, pues entonces eso nos llevará a gozar y a compartir la alegría de nuestro Señor en el cielo, en el reino de los cielos, que es el mensaje de fondo en esta parábola. Que no seamos nosotros miserables y perezosos, que no seamos holgazanes y perezosos, que no andemos por la vida en una pasividad sin hacer nada por los demás. Es por la bondad, es por la fidelidad, es por hacer las cosas bien, por lo que alcanzaremos el reino de los cielos. Cuando llegue a nuestra vida la tentación de estar ahí quietecitos sin hacer mucho, cuando sabiendo que podemos ayudar de tantas maneras a los demás y no lo hacemos, pensemos en esta parábola y pensemos en la advertencia del Señor. Si queremos alcanzar el reino de los cielos, si queremos compartir la felicidad de nuestro Dios, entonces a ser servidores bondadosos y fieles, a dejar de lado cualquier amaño de ser holgazanes o de ser perezosos, sino que siempre estemos pensando en cómo podemos ayudar a nuestro alrededor y a nuestro prójimo. Siendo bondadosos y fieles, alcanzaremos el reino de los cielos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por advertirnos la manera como podemos alcanzar el reino de los cielos. En este día derrama sobre nuestra vida tu gracia, tu amor, tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendecido domingo, bendecida semana, los queremos mucho.